Una caja de música con un secreto que podría cambiarlo todo. Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy Santiago. ¿Desde dónde me sintonizas hoy? Tus comentarios siempre hacen que este viaje sea aún más emocionante. Era el tipo de mañana que parecía inmune a la tragedia. El sol colgaba bajo, pero dorado, sobre las colinas de Hertfordshire, proyectando largas sombras sobre los prados meticulosamente recortados de mansión de piedra gris. La finca, perteneciente a la recién enviudada señora Eugenia Frobisher, estaba lleno de los sonidos de una reunión pequeña, pero selecta, un musical benéfico destinado a recaudar fondos para el orfanato del pueblo. Dentro del gran salón, el aire brillaba con los delicados acordes de una caja de música bávara, una pieza antigua que se dice que perteneció a la propia emperatriz Isabel de Austria. Su intrincada melodía, un vals melodioso de alguna manera a la vez triste y esperanzador, cautivó al público tanto como la deslumbrante artesanía de la caja. Rosas doradas, pequeños pájaros esmaltados y una llave de cuerda tachonada de amatistas. Era el orgullo y la alegría de Lady Eugenia. Y fue lo último que escuchó. Mientras las notas finales temblaban en el aire, Lady Eugenia, rígidamente sentada en un sillón de brocado, jadeó una vez, se agarró la garganta y se desplomó. Una oleada de exclamaciones de asombro recorrió a los invitados. El doctor Bertram Wills, que había estado charlando cerca de las ventanas francesas, se adelantó de inmediato. A los pocos minutos confirmó lo que nadie se atrevió a decir en voz alta. Lady Eugenia Frobisher estaba muerta. La causa oficial, proclamada 2 horas más tarde por el doctor Wills, fue insuficiencia cardíaca, precipitado, dijo, por la edad avanzada y el estrés. Después de todo, Lady Eugenia era conocida por su delicada constitución. Y sin embargo, había inquietud entre los invitados, una sensación de que algo invisible se había acercado demasiado. Por un lado, señorita Helena Frobisher, la única hija de Lady Eugenia, parecía mucho menos angustiada de lo que exigía el decoro, vestida con un vestido de luto impecablemente confeccionado que debió haber preparado de antemano. Habló con frágiles pero grulladas, negándose incluso a llorar. Entonces hubo coronel Archibald Rawson, una vieja amiga de la familia, cuya tez rubicunda palideció significativamente ante el anuncio de su muerte, y a quien más tarde se le vio deslizando algo, furtivamente, en el bolsillo de su abrigo. Y por último, se produjo el curioso caso de la caja de música en sí. Cuando Helena, entre lágrimas, sugirió que se guardara bajo llave la amada reliquia, el mayordomo, un hombre encorvado llamado Crispín, había descubierto una pequeña mancha con un olor extraño en la carcasa dorada de la caja de música. Fue borrado sin mucho comentario, pero Crispín no se olvidó. Tampoco lo hizo un huésped de mente aguda, señora Ariadne Marsh, autor de populares novelas de misterio, que a menudo se jactaba de ser un conocido personal del famoso detective belga, señor Hércules Poirot. Esa noche, después de muchos susurros y una discreta llamada telefónica, se envió un telegrama urgente a Londres. Decía simplemente urgente. Sospecha de juego sucio en Greystone Manor. Caja de música conectada. Solicite la presencia de Hércules Poirot inmediatamente. En su ordenado apartamento de las Whitehaven Mansions de Londres, Hércules Poirot dobló el telegrama con exquisita precisión. Tomó un sorbo de su tisana pensativo y entrecerró los ojos. «Una caja de música y una muerte súbita», murmuró. «Una combinación de lo más curiosa, Hastings». El capitán Arthur Hastings, recostado en un sillón con un periódico, miró hacia arriba. «No estarás pensando que es un asesinato, ¿verdad, Poirot? Después de todo, Lady Eugenia era bastante frágil». Poirot sonrió levemente y se golpeó la sien con la punta de un dedo inmaculado. «Mon ami,
Uno nunca debe descartar las pequeñas rarezas. Una mujer frágil, oui, pero ¿por qué la muerte debería elegir atacar en el momento exacto en que canta la caja de música? ¿Por qué? Hay como ve un arte incluso en el crimen. Se levantó con elegante deliberación. Ben Hastings, vayamos a Greystone Manor. Aquí hay un enigma, y sospecho que la verdad no reside en lo que se escuchó, sino en lo que se ocultó. Así fue como Hércules Poirot partió hacia Greystone Manor, donde una reunión de invitados refinados, una mujer muerta y una misteriosa caja de música esperaban el escrutinio de sus pequeñas células grises. El viaje a Greystone Manor transcurrió sin incidentes, aunque Hastings observó, con creciente impaciencia, que Poirot pasó una cantidad excesiva de tiempo ajustando el ángulo de su sombrero y la rectitud de su corbata antes de entrar al recinto. «Es importante, Hastings», dijo solemnemente Poirot, «presentarse impecablemente. En cuestiones de la psique, las apariencias ejercen una influencia poderosa». Y así, con cada botón en su lugar, llegó Hércules Poirot. Fueron recibidos en la gran entrada por señorita Helena Frobisher, cuyos modales sugerían más deber que pena. «¿Es usted el señor Poirot?», preguntó ella, su tono enérgico. «Gracias por venir. Mi madre...» Su fallecimiento fue un gran shock. Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Le doy mi más sentido pésame, mademoiselle. ¿Puedo solicitar que se reúnan todos los que estaban presentes en ese momento? Me gustaría hacer mis investigaciones mientras... Las impresiones aún están, ¿cómo decirlo?, frescas». Helena vaciló, y sus ojos azules parpadearon una sola vez hacia el corredor en sombras que había más allá. «Como desees. La mayoría de ellos todavía están aquí. Nosotros pensamos que sería mejor no perturbar nada hasta que llegaras». Momentos después, Poirot y Hastings se encontraron en el salón, frente a un grupo reunido cuyos rostros eran máscaras de cortés inquietud. Había coronel Archibald Rawson, un hombre de rostro arrugado de unos 60 años, de pie, rígido, cerca de la chimenea. Junto a él flotaba señora Julia Ashcroft, prima lejana de doña Eugenia, mientras sus manos revoloteaban ajustando sin cesar el broche que colgaba de su cuello. Sentado junto a la ventana, señor Félix Grosvenor, el abogado de la familia, un hombre delgado y de mirada penetrante, que como Poirot notó inmediatamente, parecía más irritado que triste. Un poco apartado de los demás, estaba reverendo Charles Elwood, el vicario local, retorciéndose las manos y lanzando miradas ansiosas hacia la caja de música cubierta en el centro de la habitación. Y finalmente, señora Ariadne Marsh, la novelista, sentada en un sillón con aire de aguda observación, a sus ojos oscuros no se les escapa nada. Poirot los examinó a todos con una expresión apacible y benigna que contradecía la agudeza de su mirada. «Caballeros, señoras», comenzó suavemente, «no los detendré innecesariamente. Entiendo que el triste suceso ocurrió durante el musical. Les pediría a cada uno de ustedes que describieran brevemente lo que observaron». Hubo un murmullo de asentimiento. El coronel Rawson habló primero y se aclaró la garganta con brusquedad. «Me temo que no hay mucho que contar. La cosa estaba sonando. Era una pieza antigua y hermosa, y entonces la pobre Eugenia simplemente se quedó inerte. Al principio pensé que se había desmayado. La señora Ashcroft intervino con voz temblorosa. Fue espantoso. En un momento ella estaba sonriendo, bueno, no sonriendo exactamente, ya sabes, pero luciendo serena, y al siguiente, ¡oh, era espantoso! El señor Grosvenor se ajustó los gemelos con irritación. Yo estaba cerca del fondo de la sala. Vi muy poco. Oí una conmoción, por supuesto. El reverendo Elwood, retorciéndose las manos con más fuerza, murmuró. Estaba
orando en silencio, como hago a menudo durante estas reuniones. Apenas abrí los ojos cuando terminó. La señora Marsh sonrió levemente. Yo, por mi parte, estaba mirando la caja de música, una pieza fascinante. Me di cuenta. Hizo una pausa deliberadamente, haciendo que la habitación se inclinara hacia ella. Un pequeño destello de algo en la caja, justo antes de que Lady Eugenia se desplomara. Algo reluciente. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y usted, señorita Frobisher? Helena, que había permanecido rígidamente parada cerca de la puerta, se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Estaba atendiendo a algunos de los invitados. Solo me di cuenta después cuando todos estaban alborotados. Poirot inclinó la cabeza, pensativo. «Ha sido usted muy servicial», dijo. «Si me lo permites, haré una pequeña inspección de la escena». Se acercó a la caja de música, con la reverencia de un sacerdote que se acerca a una reliquia sagrada. La caja estaba sobre una pequeña mesa de palisandro, cubierta ahora con cuidado por un paño de terciopelo. Poirot levantó la manta con 2 dedos. La caja brillaba bajo la luz, algo exquisito que tarareaba débilmente, como si todavía recordara su última melodía. Poirot se acercó más. No había ningún rastro evidente de manipulación, pero al examinar la llave de cuerda, detectó una decoloración leve, casi imperceptible, cerca del engaste de amatista. Sus labios se comprimieron en una fina línea, sutil, muy sutil. Regresó a la habitación. «¿Hay alguien?», preguntó, «que manipuló la caja de música inmediatamente antes de la actuación?» Un movimiento general de cabezas. El coronel Rawson gruñó. «Solo la propia Lady Eugenia. Ella siempre era la que le daba cuerda». La señora Ashcroft asintió con fervor. Ella no dejaría que nadie más lo tocara. Era precioso para ella. Poirot juntó las manos a la espalda. «Y antes de eso lo mantuvieron bajo llave». «En una vitrina», confirmó Helena. «En la biblioteca. Ella misma lo sacó para el musical». Poirot permitió que se hiciera una pequeña pausa en la habitación. Observó sus rostros, sus manos nerviosas, sus miradas desviadas. Uno de ellos pensó estaba mintiendo, pero aún no había llegado el momento de las acusaciones. La mente debe primero reunir los hechos, examinarlos y estudiar las contradicciones descarriadas. Por el momento, Poirot se limitó a sonreír amablemente. «Les agradezco a todos. Continuaré mis investigaciones. Después de todo, son los pequeños detalles los que a menudo resultan más esclarecedores». Se volvió hacia Hastings, que había estado garabateando furiosamente en su cuaderno. «Debemos, mon ami», murmuró, «hacer un estudio cuidadoso del gabinete de la biblioteca. Y tal vez unas cuantas conversaciones tranquilas también den sus frutos». Mientras salían de la habitación, Poirot lanzó una última mirada a la caja de música. Estaba serenamente en el centro de la pulida mesa, con sus secretos encerrados, detrás de rosas doradas y pájaros esmaltados. Pero no por mucho tiempo. No si Hércules Poirot tuviera algo que decir al respecto. La biblioteca de Greystone Manor era una sala solemne, revestida de paneles de roble y llena de un leve aroma a libros viejos y cera de abejas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas con paneles de diamantes, proyectando sombras enrejadas sobre la alfombra persa. En un rincón se encontraba el armario del que Helena había hablado, una imponente vitrina con frente de cristal y la cerradura abierta. Poirot avanzó hacia allí con cuidadosa deliberación y sus zapatos emitieron un suave susurro contra la alfombra. Examinó el interior meticulosamente. En su interior se encontraban varias curiosidades antiguas, una colección de volúmenes raros y algunos recuerdos personales. Un pedestal cubierto de terciopelo, ahora vacío, estaba claramente destinado
A la caja de música. Observe, Hastings, murmuró Poirot. No hay signos de entrada forzada. El gabinete ha sido abierto voluntariamente, con la llave, sin duda. ¿Y Lady Eugenia tenía la llave?, preguntó Hastings. Mais oui. Es un punto que debemos confirmar. Pero reflexiona, amiga mía, si tan solo ella tuviera acceso, entonces, debe ser que se produjo alguna manipulación en la caja, después su eliminación de aquí, o tal vez... Poirot se calló, frunciendo ligeramente el ceño. Hastings esperó, pero Poirot no dijo nada más. En cambio, se enderezó y, asintiendo, con firmeza anunció: «Ahora debemos hablar con cada persona individualmente. Todavía hay mucho que se esconde detrás de estos rostros pulidos». Helena Frobisher fue la primera en ser llamada. Entró en la biblioteca con la gracia deslizante de alguien acostumbrado a llamar la atención. Sentada frente a Poirot, con las manos cruzadas exactamente sobre el regazo, esperaba sus preguntas con la paciencia resignada de una debutante que soporta un sermón tedioso. «¿Era usted muy cercana a su madre, señorita?», empezó Poirot con voz cálida y gentil. Los labios de Helena se apretaron ligeramente. «Teníamos una relación complicada. Mi madre era una mujer de opiniones firmes. No siempre fue fácil vivir de acuerdo con sus expectativas. Y sin embargo, ¿te quedaste con ella?». Un ligero rubor subió por el cuello de Helena. «No tenía ningún otro lugar a donde ir, Monsieur Poirot. Mi padre falleció hace años y Greystone es el único hogar que he conocido». ¿Había tal vez una cuestión de herencia? La mirada de Helena se agudizó. Mi madre había hecho saber sus deseos. La propiedad pasaría a mí, junto con todas sus posesiones personales. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y la caja de música?». Ella parpadeó sorprendida. «Era una reliquia familiar. De valor sentimental, sí, pero no una fortuna». «El sentimiento», dijo Poirot en voz baja, «puede inspirar pasiones más fuertes que el oro». Helena no dijo nada. Ella se levantó ante su indicación y salió de la biblioteca con un gesto frío. Luego vino el coronel Archibald Rawson. El viejo soldado entró pisando fuerte, con su rostro rubicundo brillando como si la mera sugerencia de un interrogatorio fuera una afrenta a su dignidad. Conocía a Eugenia desde que ambos llevábamos pantalones cortos. Ladró antes de que Poirot pudiera siquiera hacer una pregunta. «Maldita sea que ella se ponga así». Poirot inclinó la cabeza. «Perdóneme, coronel, pero su presencia aquí fue para el musical». «Sí, sí», insistió Eugenia. Le gustaban sus pequeños eventos. Cualquier cosa para mantenerse ocupada, ¿eh? ¿Tú y Lady Eugenia eran cercanas?» Rawson vaciló y luego asintió bruscamente. «Viejos amigos, eso es todo. Nada inapropiado si es a lo que te refieres». Poirot sonrió levemente. «Por supuesto, coronel. Y en cuanto a la caja de música, la admiraba mucho, ¿no?». «Bonito trabajo», admitió Rawson. «No es mi tipo de cosas, pero a Eugenia le gustaba». «¿Y no notaste nada inusual?». Rawson se movió. «Pensé que olía algo extraño, una especie de olor fuerte justo antes de que colapsara. Pero Wills dijo que fue un ataque cardíaco, así que no pensé en nada. Un olor fuerte». Poirot repitió suavemente. El coronel gruñó y agitó una mano. «Probablemente mi imaginación». Poirot escribió una pequeña nota en una tarjeta. «Merci, coronel. Eso será todo por ahora». La siguiente fue la señora Julia Ashcroft. Entró revoloteando, su perfume precediéndola como un anuncio. Le temblaban las manos mientras aferraba un pañuelo bordado con diminutas violetas. «Oh, señor Poirot, qué tragedia», exclamó, secándose los ojos. «Eugenia y yo, vaya, éramos prácticamente hermanas». «Debe estar devastada, señora». «Lo soy, de verdad, lo soy», insistió la señora Ashcroft. Ella era el alma de la generosidad.
Nunca olvidaré cómo me acogió después de la muerte de mi marido. Poirot la miró fijamente. Y sin embargo, tus propias circunstancias eran algo precarias, ¿no es así? Ella se sonrojó. Bueno, los tiempos han sido difíciles, pero Eugenia había prometido recordarme en su testamento. Ajá, dijo Poirot en voz baja. Eso es interesante. La señora Ashcroft agitó violentamente su pañuelo. Pero seguro que no crees. No tenía nada que ganar con su muerte. Nada inmediato, claro está. La sonrisa de Poirot fue cortés pero ilegible. Por supuesto, señora. Es simplemente mi deber comprender el panorama completo. Él la despidió suavemente, notando cómo ella tropezó ligeramente en su prisa por irse. El señor Félix Grosvenor era una criatura muy diferente. Elegante, sereno y ligeramente desdeñoso, miraba a Poirot con el aire de un hombre que tolera con humor a un cliente excéntrico. Para ser franco, señor Poirot, creo que todo esto es una pérdida de tiempo, dijo cruzando una pierna sobre la otra. Lady Eugenia murió por causas naturales. Es lamentable, pero nada sospechoso. Poirot juntó los dedos. ¿Está usted seguro, señor Grosvenor? Tan seguro como cualquiera puede estarlo. Era anciana, frágil y estaba estresada. ¿Fuiste responsable de su testamento? De hecho, lo diseñé yo mismo el año pasado. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y hubo algún cambio reciente? Grosvenor vaciló por un breve momento. Solo modificaciones menores. Ajustes al fideicomiso para la señorita Frobisher. ¿Y estas enmiendas habrían causado algún resentimiento? Grosvenor esbozó una leve sonrisa. En las familias, señor Poirot, todo causa resentimiento, pero dudo que haya sido fatal. Poirot le permitió marcharse con un gesto cortés, aunque las ruedas de su mente giraban rápidamente. El reverendo Charles Elwood fue el penúltimo entrevistado. Entró retorciéndose las manos y con el alzacuello ligeramente torcido. Yo no estoy seguro de cómo puedo ayudar, tartamudeó. Usted era un visitante frecuente de Greystone Manor, ¿no es así, reverendo? Sí. Lady Eugenia era patrona de la iglesia. ¿Y no notaste nada extraño durante el musical? Vicario vaciló. Solo que había algo extraño. Justo antes de que la caja de música comenzara a sonar, me pareció ver a alguien cerca de la mesa. ¿Alguien? Elwood sacudió la cabeza con tristeza. Yo no podía estar seguro. Una figura, una sombra tal vez. Pensé que era la propia Lady Eugenia ajustando la caja, pero ahora... Poirot se reclinó satisfecho. Merci, Monsieur le Reverend. Ha sido de gran ayuda. La última fue la señora Ariadne Marsh. El novelista se mostró enérgico, divertido y completamente imperturbable. ¿Sabes?, dijo cruzando las piernas elegantemente. Siempre he sospechado que la realidad algún día imitaría mi ficción. Fascinante, ¿no? ¿Está usted convencido de que se ha cometido un delito?, preguntó Poirot con suavidad. Muy segura, respondió ella con deleite. La coincidencia es demasiado clara. Música, colapso, un mecanismo antiguo, clásico. ¿Observaste algo inusual? La señora Marsh asintió. Vi al coronel Rawson meterse algo en el bolsillo justo después de la conmoción. Pequeño. Podría haber sido cualquier cosa. Merci, dijo Poirot con gravedad. Y en su opinión, ¿quién se beneficia más de la muerte de Lady Eugenia? La señora Marsh sonrió levemente. Ah, Monsieur Poirot, un escritor de misterio nunca revela su final demasiado pronto. Poirot se rió entre dientes. Touché, señora. Mientras el sol se ocultaba detrás de los antiguos setos de Greystone Manor, Poirot se sentó solo en la biblioteca, revisando sus notas. Todos tenían algo que ganar. Todos tenían algo que ocultar. Pero ¿quién de ellos se había atrevido a convertir un vals en una sentencia de muerte? Tocó ligeramente la caja de música, como si quisiera que le revelara sus secretos. «Paciencia, mes enfants», murmuró.
Pronto, la verdad cantará. A la mañana siguiente, Greystone Manor estaba envuelta en una niebla tan densa que parecía borrar el mundo más allá de las puertas. En el interior la atmósfera era igualmente opaca. Conversaciones en voz baja, ojos bajos y una corriente subyacente de ansiedad que Poirot, con su aguda sensibilidad, sentía tan claramente como una presión física. Se encontraba en el salón, con la caja de música nuevamente colocada sobre la mesa de Palisandro. Hastings rondaba cerca, observando cómo Poirot hacía girar delicadamente la llave con un pañuelo de encaje alrededor de sus dedos. ¿Crees que hay algo peligroso en ello? Hastings preguntó en voz baja. Poirot no respondió de inmediato. La caja emitió un suave clic y comenzó su melancólico vals. Los diminutos pájaros mecánicos emergieron y hicieron piruetas con una gracia imposible. Los ojos de Poirot, sin embargo, no estaban puestos en la actuación. Estaban fijos en la llave de cuerda, observando la forma en que giraba, la forma en que se asentaba en su zócalo, cómo la caja parecía, en sus últimos segundos, dudar, casi tartamudear. Cuando la melodía se desvaneció en el silencio, Poirot se enderezó. «Dime, Hastings», dijo en voz baja, «¿cuánto veneno se necesitaría para causar la muerte casi instantáneamente y dejar tan poco rastro?» Hastings parpadeó. «¿Veneno, Poirot?» «Tal vez, mon ami. Tal vez no. Pero se mencionó un olor fuerte, desconocido. Y una caja de música como esta», la golpeó ligeramente, «podría adaptarse fácilmente para administrar una dosis pequeña y precisa de algo fatal». «Cielos». Poirot sonrió levemente. «Simplemente una hipótesis, pero si es cierta, sugiere preparación, planificación y oportunidad», añadió Hastings. «Así es, lo que nos lleva a un asunto pequeño pero importante». Poirot bajó la voz. «Nuestro coronel Rawson». Poirot actuó con rapidez. Pidió a Helena que convocara al coronel Rawson al salón con el pretexto de hacer más preguntas. Hastings, siguiendo instrucciones de Poirot, se colocó discretamente detrás de las pesadas cortinas de terciopelo junto a las ventanas francesas, listo para observar sin ser observado. Llegó el coronel Rawson, fanfarrón como siempre. «¿Tú otra vez, Poirot? Creí que todo lo habíamos arreglado ayer». «Ay, coronel», dijo Poirot suavemente, «hay pequeños huecos, y yo soy un hombre al que no le gustan los huecos». Hizo un gesto hacia la caja de música. «Lo admiraste mucho, ¿no?» Sí, muy buena artesanía». «¿Lo tocaste? ¿Tocarlo? Dios mío, no me atrevería. Eugenia fue muy particular». Poirot asintió pensativamente. Y sin embargo, abrió un cajón en la mesa de Palisandro y sacó un pequeño objeto, sosteniéndolo entre el pulgar y el índice. Una delgada púa de metal que brillaba siniestramente bajo la lámpara de araña. Esto fue encontrado debajo de la mesa, cerca de donde estaba colocada la caja de música. Rawson palideció. Yo no sé qué es eso». «¿No?», preguntó Poirot amablemente. «Es una púa de afinación. Se utiliza para manipular los mecanismos internos de delicados dispositivos musicales». Rawson se humedeció los labios. «No es mío». Poirot enarcó una ceja. «Y sin embargo», dijo en voz baja, «la señora Marsh observó que usted escondía algo en el bolsillo inmediatamente después del colapso de Lady Eugenia». El rostro del coronel enrojeció furiosamente. Eso fue... Maldita sea, Poirot, era mi tabaquera. La dejé caer y la recuperé, eso es todo». Poirot dejó que el silencio se hiciera más profundo, observando al coronel sudar bajo el peso de la habitación. Finalmente, Rawson metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña y maltrecha tabaquera. «Ahí, compruébalo tú mismo».
Poirot aceptó el objeto y lo examinó detenidamente. Era viejo, desgastado y absolutamente anodino. Ciertamente no es la elección de Tuning. Merci. Coronel, dijo Poirot, devolviéndoselo con una leve reverencia. Eres muy servicial. El coronel gruñó y escapó sin decir una palabra más. Cuando se fue, Hastings salió de detrás de las cortinas con el ceño fruncido. ¿Realmente pensaste que él era el indicado? Poirot se ajustó los gemelos. No, Hastings. En realidad no. El coronel es un hombre de acción, no sutil, y este crimen requirió delicadeza, precisión. Entonces, ¿por qué pasar por la farsa? Porque, mon ami, el culpable miraría, y a veces el observador revela más que el observado. Efectivamente, cuando Poirot y Hastings caminaban por el pasillo, se encontraron con la señora Ashcroft, fingiendo una conversación informal con Crispin, el mayordomo. Su cabeza se volvió bruscamente al verlos y dejó caer su pañuelo otra vez bordado con violetas en su agitación. Poirot se lo recuperó con una reverencia cortés. «Señora», murmuró, «hay que tener cuidado, incluso la cosa más pequeña puede traicionarnos». La señora Ashcroft palideció, soltó una risa trémula y subió corriendo las escaleras. Hastings se volvió hacia Poirot con las cejas arqueadas. «¿Crees que ella tuvo algo que ver con eso?» Los ojos de Poirot brillaron. Tal vez, o tal vez simplemente teme la iluminación que una investigación de asesinato aporta a los secretos de los vivos. Esa misma tarde, Poirot convocó una pequeña reunión en la biblioteca con el doctor Bertram Wills, el médico tratante que había declarado muerta a Lady Eugenia. El doctor Wills era un hombre enérgico, con un bigote recortado y la actitud de alguien que siempre tiene poco tiempo. «¿Sospechas de envenenamiento?», preguntó con escepticismo cuando Poirot abordó el tema. «Sospecho», dijo Poirot cuidadosamente, «que algo actuó para acelerar la muerte de Lady Eugenia». Wills negó con la cabeza. «No encontré ningún signo, ni decoloración de los labios, ni olores extraños en el aliento, y he examinado 100 casos de este tipo. Y sin embargo», insistió Poirot, «hay sustancias que dejan muy pocos rastros». «Posiblemente», admitió Wills, «de mala gana. Pero a menos que pretendas exhumar el cuerpo para realizar una autopsia completa, y buena suerte para convencer a la familia de ello, no encontrarás pruebas». Poirot sonrió levemente. «No tengo intención de molestar a los muertos, doctor, pero a los vivos. Eso es otra cuestión». Mientras la niebla del exterior se espesaba hasta convertirse en una niebla asfixiante y pegajosa, Poirot se sentó una vez más en el salón, con la caja de música ante él. Cada pista apuntaba hacia alguna parte, y sin embargo a ninguna. Helena Frobisher, tranquila y serena, con todo por ganar. La señora Ashcroft, desesperada, aferrándose a la esperanza de una herencia. El coronel Rawson, fanfarrón y fanfarrón, pero de algún modo ensombrecido por la culpa. Señor Grosvenor, reservado sobre los cambios recientes en el testamento. Reverendo Elwood, nervioso y evasivo. Y la señora Marsh, atenta, divertida, quizá más implicada de lo que permitía. Demasiados motivos, demasiadas posibilidades, y sin embargo Poirot estaba seguro. La verdadera solución sería elegantemente simple, una vez vista claramente. Se inclinó más cerca de la caja de música una vez más, examinando los pequeños pájaros, el mecanismo de cuerda, los diminutos arañazos invisibles para la mayoría de los ojos, y luego algo, una leve impresión, cerca de la parte inferior de la caja. Poirot sacó una pequeña lupa del bolsillo y la estudió. Allí, casi imperceptible, quedó un pequeño residuo, un polvo, no más que unos pocos granos, incoloro. Inodoro, Poirot sonrió. La pista falsa con el coronel Rawson había cumplido su propósito.
Mientras la atención giraba en torno a los sospechosos obvios, la verdad había permanecido, esperando pacientemente a ser descubierta. «Y así», dijo suavemente, «nos acercamos, Monsieur Hastings. Muy pronto el asesino será desenmascarado». El residuo que Poirot había encontrado en la caja de música, débil, casi invisible, fue suficiente para agudizar sus instintos hasta el filo de una navaja. Ahora sabía que la muerte de Lady Eugenia no había sido el suave fallecimiento de una mujer frágil. Había sido orquestado, planeado con una precisión que hablaba de una mente intrincada y un corazón frío. Sin embargo, las pruebas, como siempre, fueron difíciles de alcanzar. Poirot necesitaría provocar que el culpable se rebelara, no mediante una confrontación torpe, sino mediante un método más sutil y letal: presión psicológica. Esa noche, en la biblioteca, Poirot y Hastings estaban sentados juntos, bebiendo café en delicadas tazas de porcelana, mientras la casa se sumía en un silencio tenso e inquieto. «¿Qué es hora, Hastings?», dijo Poirot, dejando su taza con un suave tintineo, «de hacer sonar la jaula. ¿Cómo propones que hagamos eso?» Los ojos de Poirot brillaron. «Susurraremos la posibilidad de un descubrimiento. Despertaremos los temores de una conciencia culpable. Y veremos... Ah, sí. Veremos quién no puede soportar la tensión». A la mañana siguiente, Poirot inició su sutil campaña. Durante el desayuno, sentado a la larga mesa de caoba con los demás invitados, hizo un anuncio en un tono de agradable informalidad. «Es una gran suerte», dijo untando un croissant con delicada precisión, «que haya conseguido la ayuda de un laboratorio de Londres. Las pruebas de la caja de música ya están en marcha. Uno debe esperar los resultados dentro de 24 horas». Un ruido sonó desde el otro extremo de la mesa. La señora Ashcroft había dejado caer su taza de té, salpicando el líquido caliente sobre el mantel de lino. «Oh, Dios mío», jadeó, secándose furiosamente con su pañuelo. «Señora, ¿está molesta?», preguntó Poirot con cortés preocupación. «No, solo torpe, eso es todo», tartamudeó. Frente a ella, la boca de Félix Grosvenor se torció en algo parecido a una sonrisa. El coronel Rawson se limitó a gruñir y volvió a sus huevos. Helena Frobisher, sin embargo, se había puesto un poco más pálida, aunque sus manos permanecían firmes. Poirot lo notó todo: las reacciones superficiales, las traiciones inconscientes. Sus pequeñas células grises entraron en acción. «Curioso», murmuró Hastings más tarde, mientras paseaban por los jardines, «la forma en que reaccionaron. Oui, mon ami. El miedo tiene muchas caras: pánico, ira, silencio. Debemos ser sensibles a todas ellas». El siguiente movimiento de Poirot fue más específico. Invitó a la señora Marsh, la observadora novelista, a tomar el té en el salón más pequeño. Llegó con una elegante chaqueta y falda, y su cuaderno bajo el brazo. «Usted lo ve todo, señora», dijo Poirot con admiración. «Los escritores tienen ojo, ¿n'est-ce pas?». Ella se rió entre dientes. «Hacemos una profesión de notar las cosas. Y entonces te pregunto, ¿qué notaste la noche antes de la muerte de Lady Eugenia? ¿Algo inusual? ¿Algo fuera de lugar?». La señora Marsh se golpeó la barbilla con un dedo bien cuidado. «Recuerdo que Helena discutió con Lady Eugenia ese mismo día. Fue un intercambio bastante brusco, aunque bajaron la voz cuando se dieron cuenta de que las habían escuchado». «En efecto», dijo Poirot, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Y el tema?». «No pude oír mucho», admitió la señora Marsh. «Solo unas pocas palabras. Se repitieron libertad y deber. Es bastante dramático». Poirot se recostó, satisfecho. Otra capa se desprendió: tensiones familiares, resentimientos, motivaciones.
Construyeron una imagen imperfecta, pero cada vez más reconocible. Y dígame, preguntó Poirot suavemente, en su opinión, ¿quién de la casa tiene más que ocultar? La señora March sonrió con picardía. Eso, Monsieur Poirot, arruinaría la diversión. Seguramente preferiría descubrirlo usted mismo. Poirot se rió entre dientes y asintió con la cabeza. La presión siguió aumentando a medida que Poirot daba más pistas. Organizó una consulta breve y muy visible con el Dr. Wills en el jardín delantero, deliberadamente a la vista desde las ventanas del salón, pretendiendo discutir hallazgos toxicológicos en voz baja pero urgente. Le pidió a Crispin, el mayordomo, que puliera la caja de música y luego la inspeccionó teatralmente en busca de huellas frente a la familia reunida. Y en el golpe, de gracia, hizo saber que se había enviado una carta confidencial a Scotland Yard solicitando apoyo adicional para la investigación. Esa noche, Greystone Manor era un hervidero de actividad nerviosa. Las puertas se cerraron apresuradamente cuando Poirot se acercó. Los susurros murieron a mitad de la frase. Incluso Crispin dejó caer una bandeja con vasos en el pasillo, tan tensa era la atmósfera. La red se estrecha, murmuró Poirot con satisfacción. ¿Pero atrapará el pez adecuado?, preguntó Hastings Poirot. Sonrió. Paciencia, Hastings. La culpa es una mala hierba. Crece mejor en el suelo fértil del miedo. Aquella noche, los esfuerzos de Poirot dieron sus frutos. Incapaz de dormir, deambulaba por los pasillos de la mansión, con Hastings a su lado. Cerca, de la biblioteca oyeron un leve crujido. Poirot hizo un gesto brusco, y ambos hombres desaparecieron entre las sombras. Al final del pasillo, una figura se movía furtivamente. Poirot reconoció la esbelta silueta al instante. Helena Frobisher. Se acercó a la puerta de la biblioteca y miró por encima del hombro antes de entrar. Poirot y Hastings avanzaron silenciosamente. A través de la puerta entreabierta, vieron a Helena arrodillada junto a la mesa de Palisandro, trabajando febrilmente con las manos en la parte inferior de la caja de música. Poirot actuó con rapidez. Abrió la puerta con un gesto teatral. «Ah, señorita», dijo suavemente, «¿qué es lo que busca a estas horas?» Helena se quedó helada, su rostro era una máscara de horror. «Se me cayó mi brazalete antes», dijo, con voz alta y tensa. Pensé que podría encontrarlo aquí». «En efecto», dijo Poirot acercándose. «Un lugar curioso para buscar una pulsera». Las manos de Helena se cerraron en puños. «Debe haber caído». «O tal vez, mademoiselle», interrumpió Poirot. «Amablemente. Esperaba usted sustraer algo incriminatorio». Los ojos de Helena recorrieron frenéticamente la habitación como un animal atrapado. Luego, sin previo aviso, salió corriendo hacia la puerta. Hastings la atrapó fácilmente, bloqueando su escape. Poirot, tan tranquilo como siempre, la miró con gran simpatía. «No hay necesidad de entrar en pánico, señorita», dijo. «Solo los culpables huyen ante la verdad». Ante el interrogatorio tranquilo pero firme de Poirot, Helena se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se hundía en una silla. «No era mi intención». Ella sollozó. «Solo quería ser libre. Me estaba asfixiando bajo su control». Poirot escuchó sin interrupción. «Pero», continuó Helena, «lo juro, no la maté. Solo quise asustarla, enfermarla para que dimitiera. Déjame tener un poco de libertad». «¿Y cómo pensaba lograrlo, señorita?», preguntó Poirot. Su voz era como terciopelo sobre acero. Helena se cubrió la cara con las manos. «Puse un irritante suave, un extracto de adelfa, en la llave de cuerda, lo suficiente para marearla, tal vez desmayarla, no para matarla». El rostro de Poirot permaneció impasible. «¿Y conseguiste este irritante? ¿Cómo?».
Un herbolario en Londres, susurró. Les dije que era para experimentos con tintes botánicos. Poirot asintió lentamente. Muy bien, señorita. Su confesión es esclarecedora. Se puso de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Pero tenga cuidado. Si bien sus intenciones pueden no haber llegado al asesinato, alguien más aprovechó la oportunidad para asegurarse de que el colapso de Lady Eugenia no fuera temporal. Helena levantó la vista desconcertada. ¿Quieres decir que no fui yo? No, señorita, dijo Poirot en voz baja. Tú proporcionaste la primera debilidad, pero otra mano asestó el golpe fatal. Se volvió hacia Hastings, que se quedó boquiabierto. El verdadero asesino, dijo Poirot, sigue prófugo. La confesión de Helena Frobisher había sumido a la familia en una nueva tormenta de especulaciones. Las noticias corrían rápidamente. A pesar de los mejores esfuerzos de Poirot por mantener la discreción, y a media mañana el salón era un caldero hirviendo de miradas reprimidas y susurros nerviosos. Poirot, sereno como siempre, sorbió su chocolate y observó el tumulto con fría indiferencia. Helena, por su parte, se había recluido en sus habitaciones bajo la atenta mirada de Crispin. Poirot aún no tenía intención de entregarla a las autoridades. Ella era culpable, sí, pero no estaba seguro, la verdadera asesina. Ahora era simplemente una cuestión de esperando que el culpable actúe bajo la presión del descubrimiento inminente. No tuvo que esperar mucho, ya era última hora de la tarde cuando cayó el segundo golpe. Hastings fue el primero en oír las voces que resonaban en el ala este. Él y Poirot, convocados por la conmoción, llegaron a las habitaciones del reverendo Elwood y encontraron que ya se había reunido una pequeña multitud. La señora Ashcroft se retorcía las manos y lloraba ruidosamente. El coronel Rawson permaneció sombrío y con los labios apretados. La señora Marsh observó la escena con gran interés. En el centro de la habitación, el doctor Bertram Wills se inclinó sobre una figura desplomada, el reverendo Elwood, desplomado cerca de su escritorio. Poirot avanzó rápidamente. ¿Está muerto?, preguntó en voz baja. El doctor Wills sacudió la cabeza, aunque su expresión era grave. No muerto, pero muy cerca. Alguna forma de insuficiencia respiratoria. He enviado a buscar una ambulancia. Poirot se arrodilló junto al hombre inconsciente y sus agudos ojos notaron el tinte azulado de los labios del reverendo, el leve olor que persistía en el aire, dulce, empalagoso, casi medicinal. ¿Veneno?, le preguntó al doctor Wills sin levantar la voz. El médico vaciló. Quizás algo inhalado o ingerido. Es difícil decirlo sin un análisis. Poirot se enderezó y se sacudió el polvo de los pantalones. Entonces, dijo suavemente, el patrón se repite. Una vez que la ambulancia se llevó al reverendo, Poirot convocó un pequeño consejo en la biblioteca. Hastings, la señora Marsh, el coronel Rawson, la señora Ashcroft y Félix Grosvenor, todos estaban presentes. Helena, todavía bajo vigilancia, estaba ausente. Caballeros, señoras, comenzó Poirot con voz mesurada. No tenemos aquí simplemente una muerte desafortunada, sino un atentado, deliberado y a sangre fría, contra otra vida. El silencio en la habitación era denso. Alguien entre nosotros, continuó Poirot, ha comprendido que el tiempo se acorta, que el descubrimiento es inminente, y por eso ha actuado de nuevo, precipitadamente, desesperadamente. La señora Ashcroft dejó escapar un pequeño gemido y agarró su pañuelo. Félix Grosvenor se movió incómodo. Poirot dirigió su mirada hacia cada uno de ellos por turno. Ahora, debo ser despiadado, dijo en voz baja, porque descubriré la verdad, no os equivoquéis. Hizo una pausa,
permitiendo que el silencio se asentara pesadamente antes de continuar. Cada uno de ustedes tenía motivos para desear la muerte de Lady Eugenia. Algunos buscaban libertad, algunos buscaban fortuna, algunos tal vez buscaban silencio. Sus palabras flotaron como humo en el aire. «Mañana», dijo Poirot, «lo revelaré. Todo. Esta noche, mes amis, les aconsejo que reflexionen sobre sus posiciones». Dicho esto, salió de la habitación, seguido de Hastings. Más tarde, mientras caminaban por los pasillos desiertos, Hastings expresó lo que claramente le había estado pesando. «Poirot, si Helena intentó asustar a Lady Eugenia pero no matarla, ¿quién tuvo la oportunidad de terminar el trabajo?» Poirot asintió con aprobación. «Una excelente pregunta, mon ami. Pensemos». Helena administró su irritante a la llave de cuerda. Inofensivo, salvo por algunos síntomas. Pero cuando Lady Eugenia dio cuerda a la caja de música, hizo un ligero movimiento giratorio con la mano. Quedó expuesta a algo mucho más peligroso. ¿Un segundo agente? Hastings adivinó. Así es, algo mortal colocado sobre la propia caja o escondido dentro de sus mecanismos. ¿Y el reverendo? Ah, dijo Poirot, con los ojos brillantes. Allí vemos el pánico de una mente llevada demasiado lejos. El reverendo era un hombre nervioso, sí, pero inofensivo. Sin embargo, tal vez había visto demasiado, oído demasiado, lo suficiente como para amenazar al asesino. Y entonces atacaron de nuevo, concluyó Hastings con gravedad. Poirot asintió. El patrón del asesino es claro, mon ami. Miedo. Eliminar. Miedo de nuevo. Eliminar de nuevo. Esa noche, la tormenta finalmente azotó Greystone Manor. El viento aullaba contra las ventanas. Los árboles se inclinaban y golpeaban en los jardines. La vieja casa crujió y gimió como un barco en el mar. En su habitación, Poirot estaba sentado en silencio, repasando sus notas para el enfrentamiento final. Tenía todo lo que necesitaba ahora. La clave no era solo quién tenía el motivo y la oportunidad, sino también quién tenía el conocimiento, quién sabía lo suficiente sobre venenos raros como para utilizar uno tan sutil, quién entendió lo suficiente la mecánica de la caja de música como para manipularla sin dejar rastro. Poirot sonrió levemente. Mañana tendería la trampa. Mañana, el asesino no tendría ningún lugar donde esconderse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Poirot pidió que todos los miembros supervivientes de la casa asistieran a una reunión en el salón a mediodía. La tensión era palpable. La señora Ashcroft lloró en silencio sobre su servilleta. El coronel Rawson frunció el ceño ferozmente ante su plato. Félix Grosvenor bebió 3 tazas de café con manos temblorosas. Solo la señora Marsh parecía completamente imperturbable, observando a los demás con su indiferencia de novelista. Las 12 en punto. Poirot estaba ante ellos. Su pequeña figura emanaba una autoridad silenciosa que silenciaba incluso la inquietud más inquieta. Juntó las manos detrás de la espalda. «Amigos míos», dijo, «hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje. La verdad está al alcance de la mano». Empezó a caminar lentamente. La muerte de Lady Eugenia no fue un accidente. Fue un asesinato, frío, premeditado, ejecutado con un ingenio cruel. La muerte cercana del reverendo, otro acto de desesperación. Sí. Volvió y miró a cada persona con una mirada penetrante. ¿Y el método? Veneno, introducido sutilmente a través de la querida caja de música. Un murmullo recorrió la habitación. Poirot levantó la mano. «Paciencia, por favor», continuó. «Helena Frobisher admite haber manipulado la caja de música, pero solo con la intención de causar una enfermedad leve, no la muerte.
Ella es culpable, sí, pero no la verdadera asesina. Helena, sentada a un lado bajo la vigilancia de Crispin, inclinó la cabeza y las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Poirot prosiguió. El verdadero asesino requería dos cosas: acceso a la caja de música y conocimiento de los venenos, en particular de aquellas sustancias raras capaces de causar la muerte con un mínimo rastro. Hizo una pausa. Y así, la lista de sospechosos se reduce. Poirot se volvió y miró directamente a Félix Grosvenor. Usted, Monsieur Grosvenor, es el abogado de la familia. Tenía acceso frecuente a Greystone Manor. Conocía muy bien la salud de Lady Eugenia y sus intenciones con respecto a su testamento. La boca de Grosvenor se torció. «¿No tienes pruebas?», se burló. Poirot sonrió. «¿Prueba? Quizás no en el sentido forense. Pero el motivo... eso sí lo tengo». Hizo un gesto elegante. Al parecer, Lady Eugenia tenía la intención de alterar su testamento una vez más. Planeaba revocar ciertas disposiciones generosas hechas a su favor después de enterarse de su malversación de fondos del patrimonio. Un grito ahogado colectivo llenó la habitación. La señora Ashcroft dejó caer su pañuelo por completo. El coronel Rawson maldijo en voz baja. Grosvenor palideció. «Mientes». Poirot se encogió de hombros. «Tengo los documentos. Las anotaciones de doña Eugenia, el libro de su abogado que curiosamente desapareció por un tiempo y fue encontrado, qué conveniente, entre sus efectos personales». Grosvenor se puso de pie. «Esto es una calumnia». Poirot permaneció impasible. «Entraste en pánico cuando...» Lady Eugenia insinuó sus intenciones. «Te diste cuenta de que debías actuar con rapidez, y entonces envenenaste la caja de música, sabiendo que ella insistiría en darle cuerda a ella misma en el musical». Los puños de Grosvenor se cerraron. A sus costados, la voz de Poirot se suavizó. «Y cuando el reverendo, el pobre hombre nervioso, estuvo a punto de descubrir la verdad, usted actuó de nuevo». Reinaba el silencio. Finalmente, Grosvenor habló, con voz baja y amarga. «Hombrecito arrogante», siseó, «¿crees que lo has resuelto todo?» Poirot hizo una leve reverencia. «No lo creo, señor. Saber». Por un momento, después del arrebato de Félix Grosvenor, la habitación quedó suspendida en un silencio helado, como si incluso las paredes de Greystone Manor estuvieran conteniendo la respiración. Entonces Poirot, siempre sereno, hizo un pequeño gesto casi imperceptible a Hastings, quien avanzó discretamente, bloqueando la entrada. No habría una salida tranquila para Grosvenor. Poirot se volvió hacia los demás. Su voz era tranquila, pero traslucía un sereno acero bajo la suavidad. «Verán, mes amis, el crimen fue de oportunidad, pero también de conocimiento. Requirió no solo acceso a las posesiones de Lady Eugenia, sino también familiaridad con sustancias raras y peligrosas». Su mirada se fijó una vez más en Grosvenor. «Usted, señor, tenía ambas cosas». Grosvenor abrió la boca y luego la cerró. Tenía las manos flexionadas a los costados y su mente claramente aceleraba. «Pero», dijo Poirot en voz baja casi conversacional, «cometiste un pequeño error». La cabeza del abogado se levantó bruscamente y entrecerró los ojos. «Y es ese error, mon cher monsieur, el que ha sellado su destino». Poirot avanzó lentamente hacia la mesa de Palisandro, donde todavía estaba la caja de música, envuelta una vez más en su tela protectora. «El polvo utilizado», dijo Poirot, levantando. «La tela con cuidado no fue esparcido al azar, fue colocado con precisión deliberada, debajo de la llave de cuerda, en el vástago y en el cierre oculto en la parte inferior de la caja». Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. «Un saboteador casual
habría pasado por alto el cierre oculto por completo. Solo alguien que conociera íntimamente los mecanismos internos habría entendido cómo manipularlo sin dañar los frágiles engranajes. Poirot sonrió levemente. «¿Y usted, Monsieur Grosvenor? Es miembro de la Real Sociedad para la Preservación de las Artes Mecánicas». Grosvenor se estremeció visiblemente. La señora Marsh jadeó suavemente. Poirot continuó. «Inexorable como la marea. Es usted autor de artículos sobre el mantenimiento de mecanismos antiguos. Incluye, qué curioso, un artículo sobre la calibración de autómatas musicales». Dejó que esa revelación permaneciera en el aire. No fue una mera casualidad que Lady Eugenia te confiara la llave de su gabinete cuando el custodio habitual estuvo enfermo el mes pasado. Tampoco fue una mera casualidad que tú le aconsejaras hace semanas que hiciera reparar la caja de 1900 música y la manipularas tú mismo con el pretexto de entregársela a un restaurador. La voz de Poirot se endureció ligeramente. En ese tiempo, te familiarizaste íntimamente con los secretos de la caja y concebiste un plan para garantizar que en el momento oportuno el corazón de Lady Eugenia quedara expuesto a una toxina sutil pero mortal. Grosvenor no dijo nada. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos sobresalían bajo su piel. Poirot se acercó a la chimenea con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda. «¿Pero qué veneno?», reflexionó en voz alta. «¿Qué sustancia tan rara, tan insidiosa, que podría matar rápidamente, dejar un rastro mínimo y aplicarse con tanta delicadeza?» Se volvió para mirar al grupo una vez más. «El polvo era aconitina», dijo en voz baja. «Derivado del acónito, un alcaloide mortal letal en dosis mínimas absorbido a través de la piel. Sus efectos: paro cardíaco rápido, colapso y muerte. Perfecto». La señora Ashcroft jadeó. El coronel Rawson maldijo en voz baja. «Aconitina», murmuró Hastings con el rostro pálido. «Pero eso es casi imposible de rastrear sin un examen toxicológico completo». «Precisamente», dijo Poirot. Y Monsieur Grosvenor, conociendo la renuencia de Lady Eugenia a permitir un examen médico intrusivo, apostó a que su muerte se atribuiría a causas naturales. Volvió a mirar fijamente al abogado. «Y si no hubiera sido por unos pocos granos de residuo que quedaron adheridos al pestillo oculto, es posible que lo hubieras logrado por completo». Poirot dejó que el silencio se prolongara, presionando la habitación como una fuerza tangible. Finalmente, la señora Marsh habló. Su voz atravesó la tensión. «¿Pero por qué apuntar al reverendo Elwood?» Poirot sonrió levemente. «Porque, señora, el reverendo Elwood fue testigo de algo que no debería haber presenciado. Una figura manipulando la caja de música sin darse cuenta de que estaban siendo observados. El nerviosismo del reverendo, sus vacilaciones, sugirieron que estaba reconstruyendo una verdad que apenas entendía. Se encogió de hombros ligeramente. Y así, el asesino volvió a atacar. Esta vez con menos habilidad, usando una forma inhalada de aconitina, probablemente mezclada con la tisana vespertina del reverendo. La voz de Poirot bajó. Fue descuidado, desesperado, y fue el error final. Al otro lado de la habitación, Grosvenor se enderezó de repente. «Exijo un abogado», ladró. Su rostro era una máscara de furioso desafío. Poirot hizo una pequeña reverencia. «Mais bien sûr, monsieur, tiene usted derecho a toda defensa, pero descubrirá que la ley de Inglaterra no ve con buenos ojos el asesinato premeditado». Se oyó un suave golpe en la puerta. El inspector Fielding, un hombre imperturbable que vestía un abrigo oscuro, entró seguido de 2 agentes. Poirot le hizo un gesto de asentimiento. «Verá, inspector, que el caso está preparado. Las pruebas están todas en orden.
Fielding asintió brevemente a Poirot y luego se volvió hacia Grosvenor. Félix Grosvenor, lo arresto por el asesinato de Lady Eugenia Frobisher y por el intento de asesinato del reverendo Charles Elwood. No está obligado a decir nada. Mientras se leían las formalidades, Grosvenor permanecía rígido, con el rostro convertido en una máscara cenicienta. Poirot observó en silencio cómo esposaban al hombre y lo sacaban de la habitación. Solo, cuando la pesada puerta se cerró tras ellos, Poirot permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. La señora Ashcroft se hundió en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. «¡Qué espantoso!», susurró. «¡Qué absolutamente espantoso!». El coronel Rawson miró fijamente el fuego y meneó la cabeza. La señora Marsh, garabateando rápidamente en una pequeña libreta, parecía casi eufórica. «Mon Dieu», dijo Hastings en voz baja. «Pensar que todo esto es por avaricia». Poirot asintió. «Codicia, sí, pero también miedo. El miedo a quedar expuesto. El miedo a perder posición, reputación, sustento. Puede llevar incluso a un hombre aparentemente respetable a cometer actos monstruosos». Se acercó a la ventana y contempló la lluvia que había comenzado a caer. «Lady Eugenia no era ninguna santa», dijo Poirot, pensativo. «Ella gobernó su casa con mano de hierro, pero no merecía tal fin». Nadie habló. El fuego crepitaba en la chimenea, la lluvia susurraba contra el cristal, y en el corazón de Greystone Manor, el gran reloj dio la hora. Su voz profunda y resonante marcaba el paso de un capítulo terrible. Poirot volvió a la habitación y recogió su sombrero y su bastón. Se detuvo solo una vez más, mirando la caja de música que aún estaba sobre la mesa. Sus rosas doradas brillaban a la luz del fuego. Sus diminutos pájaros mecánicos permanecían congelados en medio de una pirueta, su danza interrumpida para siempre. Poirot se permitió una pequeña y triste sonrisa. «Hay», dijo suavemente, «algunos secretos que es mejor no revelar». Dicho esto, Hercule Poirot, el gran detective, abandonó el salón, dejando tras de sí una casa alterada para siempre por el asesinato, la culpa y la música silenciosa y trágica del pasado. El arresto de Félix Grosvenor provocó temblores más allá de los tranquilos muros de Greystone Manor. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo circundante, donde las especulaciones susurradas llenaron las tiendas, las tabernas y los bancos de los domingos. Que un crimen así, tan fríamente planeado, tan meticulosamente ejecutado, hubiera tenido lugar ante las mismas narices de la nobleza local, escandalizó incluso a las lenguas más hastiadas. Pero dentro del propio Greystone, las consecuencias se desarrollaron de manera más silenciosa. Poirot se quedó 2 días más, atando cabos sueltos, tranquilizando a la familia y ayudando al inspector Fielding con sus informes. Había muchos asuntos pendientes del corazón y de la mente que abordar. Poirot sabía que los crímenes no desaparecen claramente en el pasado. Dejan cicatrices, algunas visibles, otras escondidas en lo más profundo del alma. Helena Frobisher, liberada de la custodia vigilante del mayordomo después de su confesión, buscó el consejo de Poirot a la mañana siguiente. Se encontró con él en la biblioteca, su figura delgada contra las pesadas cortinas de terciopelo, su rostro pálido, pero decidido. «Señor Poirot», comenzó, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. «Quería darle las gracias». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «De nada, mademoiselle, aunque creo que le resulta difícil saber si siente alivio o culpa». Helena soltó una risita entrecortada. «Tienes razón, por supuesto. Solo quería libertad. Nunca soñé que mi estupidez abriría la puerta a algo mucho peor». Poirot la miró con dulzura. «La naturaleza humana, mademoiselle, es algo complejo. Intentamos una acción y otra.
no intencionada, la sigue como una sombra. Debes vivir con tu parte en esta tragedia. Pero eres joven. El tiempo y la buena conducta aún pueden redimir mucho. Ella inclinó la cabeza y las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Poirot se levantó y muy suavemente le dio unas palmaditas en el hombro. «Aprenda de esto», dijo en voz baja. «Hacernos más fuertes. Eso es todo lo que los muertos pueden pedir de nosotros». Sin decir una palabra más, Helena dio media vuelta y salió de la biblioteca, adentrándose en un futuro nuevo e incierto. Siguiente visitante de Poirot fue el coronel Rawson. El viejo soldado entró con pasos pesados y se dejó caer en una silla con un suspiro de cansancio. «Terrible asunto, Poirot», murmuró frotándose la cara con una mano nudosa. «Malditamente terrible». «De hecho, coronel», asintió Poirot suavemente. Rawson se quedó mirando el fuego durante un largo rato. «Sabes», dijo finalmente, «al principio me culpé. Pensé que tal vez si hubiera sido más rápido, si lo hubiera visto venir, Eugenia podría estar viva». Poirot meneó la cabeza. «Ella confió en el hombre equivocado. Eso no es tu culpa. Pero se siente como es», dijo Rawson con brusquedad. Poirot le permitió guardar silencio, sabiendo que no había comodidades fáciles para los vivos. Por fin, Rawson se levantó pesadamente y le tendió la mano. «Gracias, Poirot, por encontrar la verdad». Poirot estrechó con dignidad la mano que le ofrecía. «A su servicio, coronel». Había una última conversación que Poirot necesitaba tener antes de partir. En el jardín oeste, entre las maltrechas rosas otoñales, encontró a la señora Ariadne Marsh paseando sola, cuaderno en mano. Ella levantó la vista cuando él se acercaba y sonrió irónicamente. «Supongo que este será un capítulo maravilloso», dijo a la ligera. Poirot se rió entre dientes. «Debe cambiar los nombres, señora, y la ubicación». «Por supuesto», estuvo de acuerdo, deslizando el cuaderno en su bolsillo. «La ficción es la mentira cortés que decimos sobre la verdad». Caminaron lentamente por el sendero de grava, rodeados por el jardín salvaje y fragante. «Dígame, señora», dijo finalmente Poirot, «¿cuándo sospechó usted por primera vez de Monsieur Grosvenor?» La sonrisa de la señora Marsh se hizo más profunda. «En el momento en que mencionaste el residuo», respondió ella, «solo alguien con experiencia técnica sabría cómo manipular un dispositivo tan delicado». Poirot inclinó la cabeza con admiración. «Hubiera sido una excelente detective, señora». Ella se rió, un sonido rico y cálido. «Pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Es mucho mejor sentarse y mirar tú hacer el trabajo duro». Poirot sonrió. «Quizás seas sabio». Se separaron amistosamente. El aire fresco hacía girar las hojas alrededor de sus pies. Finalmente, llegó el momento de abandonar Greystone Manor Crispin. El mayordomo, más rígido y formal que nunca, supervisó la carga del equipaje de Poirot en el automóvil alquilado. Hastings, que ya estaba sentado en el interior, miró a Poirot con una sonrisa cansada pero satisfecha. «¿Listo, viejo?» «Sí». «Hastings». Poirot se volvió una vez y contempló la antigua fachada de piedra de Greystone Manor. En sus ventanas silenciosas y puertas cerradas, sintió los ecos persistentes de tristeza, miedo y culpa. Otra casa, marcada por la tragedia. Otro recordatorio de que la naturaleza humana, a pesar de todos los refinamientos de la civilización, seguía siendo tan oscura y enredada como cualquier bosque. Se sentó en el coche junto a Hastings y se golpeó ligeramente la rodilla con el bastón. «Otro caso». «Cerrado», dijo Hastings con satisfacción. Poirot sonrió levemente. «Sí, mon ami, cerrado, pero nunca olvidado del todo». El automóvil cobró vida con un estruendo y Greystone Manor desapareció entre la niebla detrás de ellos. Mientras viajaban de regreso a Londres,
Hastings reflexionó en voz alta. «¿Sabes, Poirot? Lo que más me sorprende es la poca evidencia física que había». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, pero así es siempre, Hastings. Los mayores crímenes dejan menos huellas. Es la mente, el motivo, la psicología del criminal lo que lo traiciona. No las huellas dactilares ni las huellas. Se dio unos golpecitos en la sien. Por eso tenemos las pequeñas células grises, mon ami». Hastings se rió. «Y esta vez nos sirvieron». «Muy bien». Poirot se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Así es, Hastings. El asesino era inteligente. Pero olvidó una cosa». «¿Qué fue eso?» Poirot dirigió su mirada hacia los campos que pasaban, dorados y grises bajo el cielo otoñal. «Olvidó», dijo Poirot en voz baja, «que la naturaleza humana nunca es tan lógica, tan ordenada como la mente de Hércules Poirot». Algunas semanas después apareció un breve artículo en los periódicos. «Abogado declara culpable en el caso de asesinato de Greystone Félix Grosvenor, de 43 años, fue declarado culpable ayer del asesinato de Lady Eugenia Frobisher y del intento de asesinato del reverendo Charles Elwood. La sentencia se pronunciará el próximo mes». El tribunal elogió la notable investigación del célebre detective belga Hércules Poirot. Hastings recortó el artículo y lo metió en un álbum de recortes que llevaba. Una crónica no oficial. De sus aventuras, Poirot, cuando le mostraron el recorte, simplemente arqueó una ceja. «No trabajo para recibir elogios, Hastings», dijo suavemente. «Trabajo por la satisfacción del rompecabezas, por la justicia que se debe a aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos». Ajustó el ángulo de un pequeño jarrón de lirios blancos en su mesa de desayuno, asegurándose de que fuera simétrico. Y añadió, «por la belleza de un mundo ordenado una vez más». Hastings sonrió para sí mismo. Siempre habría crímenes, siempre misterios, siempre oscuridad. Pero mientras Hércules Poirot tuviera sus pequeñas células grises y su inquebrantable sentido del orden, el mundo, pensaba, seguiría siendo un poquito más brillante. Una fresca tarde de noviembre encontró a Hércules Poirot una vez más, instalado en Whitehaven Mansions, con las ventanas relucientes y limpias, cada libro y jarrón exactamente donde pertenecía. Afuera, Londres bullía con su habitual energía caótica, pero dentro del departamento de Poirot reinaba la serenidad. O lo habría hecho, si no fuera por el persistente golpeteo del lápiz del capitán Hastings contra la mesa. Poirot, impecablemente, vestido con un traje gris tórtola y una corbata lila, sorbió su tisana y miró a su viejo amigo con leve exasperación. «Mon ami», dijo finalmente, «tus estilos de percusión perturban el delicado equilibrio de la atmósfera». Hastings se sonrojó y dejó caer el lápiz con aire culpable. «Lo siento, Poirot. Es solo que sigo repasándolo todo en mi cabeza. La forma en que sacaste a todos en Greystone Manor, las pequeñas trampas que pusiste, cómo lograste exponer a Grosvenor cuando todos miraban hacia otra parte». Poirot se permitió una modesta sonrisa. «Es una cuestión de psicología, Hastings, de crear la presión adecuada en el momento adecuado». Dejó su taza con cuidado. «Y sin embargo», continuó, «la parte más importante no fueron las trampas, fue la reunión». «¿La reunión?». Poirot asintió. «El momento final, cuando todas las partes estaban reunidas, cuando cada uno se vio reflejado en los ojos de los demás, es entonces cuando los culpables empiezan a desmoronarse». Se reclinó en su silla y juntó los dedos. «Permítame explicarle, mon ami. Es muy instructivo». Poirot cerró los ojos por un momento, recordando ese día. El enfrentamiento final en el salón de Greystone Manor. Había planeado cada momento con sumo cuidado. Primero, la disposición de la habitación en sí, sillas colocadas en ligeros ángulos,
la iluminación sutil pero nítida, la caja de música colocada en un lugar destacado sobre la mesa de Palisandro como un recordatorio silencioso del crimen. En segundo lugar, los asientos. Grosvenor colocado frente a los tinonecientes demás, aislado sutilmente pero no de manera obvia. Helena se colocó donde pudiera verlo pero no hablarle fácilmente. La señora Ashcroft, el coronel Rawson y la señora Marsh se agruparon como un jurado informal. En tercer lugar, la conducta del propio Poirot, tranquila, cortés, casi distante, como si fuera simplemente un observador y no el orquestador. «Es una cuestión de presión, Hastings», dijo Poirot en voz alta. «La mente culpable es como un globo lleno de aire. Al principio puede resistir un suave empujón, pero si aplicas una presión constante y creciente, hizo un movimiento de apretón con las manos. Eventualmente, estalla. Y por eso montaste esos pequeños dramas, la mención de las pruebas de laboratorio, la visita del inspector, la insinuación sobre el testamento», preguntó Hastings. «Exactitud. Cada acto, cada palabra, era un ajuste de la red. Pero no había bastado con acusar directamente a Grosvenor. Poirot había necesitado que él reaccionara, traicionarse a sí mismo no a través de la lógica, sino a través de la emoción. Por tanto, había esperado el momento perfecto, la revelación del conocimiento de Grosvenor sobre dispositivos mecánicos. Poirot sabía que un hombre culpable enfrentado a pruebas incontrovertibles ataca o colapsa. Grosvenor había elegido atacar, y al hacerlo, había revelado mucho más de lo que cualquier prueba física podría jamás revelar. Poirot sonrió levemente. La emoción, Hastings, siempre es la perdición del culpable. Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Y qué pasa con la señora Marsh? Casi parecías confiar en que ella estuviera allí, observando». Poirot asintió. «La señora Marsh es una cronista natural. Ve, interpreta». Colocándola donde Grosvenor pudiera sentir su mirada, asegurándose de que fuera consciente de que alguien afilado estaba mirando, fue llevado a la imprudencia. Poirot volvió a tomar un sorbo de su tisana. «En cierto sentido, Hastings, la señora Marsh era mi arma secreta». Hastings se recostó, impresionado. «Debo decir, Poirot, que piensas en todo». Poirot sonrió modestamente. «Y observar todo, Hastings. Eso es diferente». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte gris de Londres. «Considere la secuencia. Primero, cree tensión sugiriendo un descubrimiento. En segundo lugar, reforzarlo eliminando las rutas de escape. En tercer lugar, presionar sobre la mente culpable con acusaciones sutiles enmascaradas como observaciones. Generales. Cuarto, aislar socialmente al culpable sin que parezca que lo hace. Quinto, dar el golpe final, un hecho innegable que exige una reacción». Se volvió con los ojos encendidos. «Y mientras tanto, Hastings, uno debe mantener una apariencia de neutralidad tranquila, porque si el detective parece demasiado ansioso, demasiado agresivo, el criminal se pone a la defensiva». Hastings silbó suavemente. «Es casi una forma de arte». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Él es una forma de arte». A medida que avanzaba la tarde, Poirot se permitió un breve capricho: pulir sus preciados cepillos para el cabello con base de plata. Mientras trabajaba, reflexionó en voz alta. Cada caso, Hastings, es una sinfonía, cada pista una nota, cada sospechoso un instrumento, y a mí me corresponde dirigir, sacar a relucir la melodía oculta de la verdad a partir de la cacofonía del engaño. Hastings se rió entre dientes. «Recuérdame que nunca juegue al póker contra ti, viejo». Los ojos de Poirot brillaron. «De hecho, mon ami, perderías de manera espectacular.
Cuando la luz se desvaneció en los suaves malvas del crepúsculo, Hastings se movió inquieto. «¿Sabes? Poirot todavía me molesta. Su crueldad. Grosvenor no era simplemente codicioso, era calculador. Usar algo tan hermoso como esa caja de música como arma homicida». Poirot asintió solemnemente. «Sí, Hastings. Hay un tipo especial de maldad en convertir la belleza en muerte». Terminó de pulir el último pincel y lo colocó exactamente en su lugar, pero recuerde también, se ha hecho justicia. Lady Eugenia descansa en paz. Los inocentes están a salvo. ¿Y Grosvenor? Poirot se encogió ligeramente de hombros. Se enfrentará al juicio de la ley y quizás, con el tiempo, a su propia conciencia. Miró el reloj. «Ven, Hastings, basta de sombras y tristeza. Cenaremos esta noche en Simpsons, una celebración tal vez del restablecimiento del orden». Hastings sonrió. Idea capital. Mientras se disponían a partir, Poirot se detuvo en la puerta y se ajustó los guantes con meticuloso cuidado. Se volvió por un momento, observando la pulcritud de su apartamento, las líneas limpias, la simetría perfecta, orden, lógica, justicia. En un mundo plagado de caos, estos eran los baluartes sobre los que Hércules Poirot había construido su vida, y mientras viviera, los defendería, con su mente, su corazón y siempre sus pequeñas células grises. Con un último asentimiento de satisfacción, salió a la noche. La cena en Simpsons in the Strand era un ritual que a Poirot le encantaba, y esa noche en particular, tras la resolución del asunto Greystone, parecía un tributo apropiado al triunfo del método sobre el caos. Cenaron tranquilamente, saboreando el roast beef bien curado y los ricos pudines de sebo. Poirot, siempre meticuloso, dispuso sus utensilios con perfecta simetría, mientras Hastings comía con el apetito de un hombre que había presenciado demasiada oscuridad y agradecía las sólidas comodidades de los placeres terrenales. Mientras tomaba café y un pequeño trozo de pastel de Dundee, Hastings se reclinó y suspiró. «¿Sabes, Poirot?», dijo pensativamente, «a pesar de toda la astucia del asunto, la caja de música, el veneno, la manipulación, lo que más me sorprende es cuán común el motivo resultó ser». Poirot sonrió levemente y apretó las yemas de los dedos. «Ah, mon ami, pero esa es la eterna ironía. En los crímenes más elaborados son las pasiones más simples las que están en la raíz, la codicia, el miedo, los celos, el amor». Tomó un cuidadoso sorbo de café. «Grosvenor mató por dinero, sí, pero debajo de eso mató por seguridad. El miedo lo impulsó más que la avaricia». Hastings frunció el ceño. «Todavía no hay excusa para el asesinato». «No, ciertamente no», asintió Poirot. «Pero es importante, Hastings, comprender, no excusar la mente criminal». Se reclinó y estudió los reflejos oscuros de su café. «Porque si entendemos», dijo suavemente, «podemos anticipar. Y si podemos anticipar, podemos prevenir». Después de eso, la conversación giró hacia temas más ligeros. Hastings contó, para visible diversión de Poirot, su última y desafortunada incursión en la jardinería amateur, pero la mente de 1930, Poirot, como siempre, continuó girando silenciosamente bajo la superficie. Más tarde, mientras regresaban a Whitehaven Mansions, Poirot volvió a hablar con tono reflexivo. «¿Hay algo más, Hastings?» «Sí, la naturaleza del arma». Hastings parpadeó. «¿Te refieres a la caja de música?» «Así es. Considéralo, mon ami. Una cosa hermosa, un símbolo de refinamiento, retorcido hasta convertirse en una herramienta para la muerte». Se detuvo en la esquina, dejando pasar un automóvil que pasaba a toda velocidad. Hay en ello una especie de poesía perversa, el contraste entre apariencia y realidad, la fachada de elegancia que esconde las intenciones más mortíferas.
Hastings se estremeció levemente. Lo hace sonar casi filosófico. Poirot sonrió y la luz de la lámpara reflejó sus inmaculados zapatos. Quizás lo sea. En cada crimen, Hastings hay una lección, no solo sobre el criminal, sino sobre la humanidad misma. Se ajustó los guantes meticulosamente. Y en este caso la lección es esta. Cuidado con las apariencias. Incluso la melodía más bella puede ocultar una nota discordante. De vuelta en Whitehaven Mansions, Poirot se acomodó en su sillón favorito, mientras el calor del fuego ahuyentaba el frío húmedo de la tarde de noviembre. Se permitió un pequeño suspiro de satisfacción. El orden había sido restablecido. La justicia había prevalecido. Y sin embargo, una leve melancolía persistía en los rincones de su mente, porque ni siquiera la solución más perfecta podría revertir el daño ya causado. Doña Eugenia estaba muerta. Helena Frobisher, aunque se salvó de las peores consecuencias legales, cargaría con el peso de sus acciones de por vida. El reverendo Elwood, aunque se estaba recuperando, probablemente nunca volvería a encontrar consuelo en sus silenciosas devociones sin recordar lo cerca que había estado de la muerte. Y en cuanto a Félix Grosvenor, había sido inteligente, había sido ingenioso, pero había permitido que el miedo pudriera los cimientos de su alma, y al hacerlo, había destruido no solo a sus víctimas, sino a sí mismo. Poirot cerró los ojos por un momento, sintiendo el cansancio que no provenía de la persecución, sino del conocimiento de que en tales casos ninguna victoria era nunca pura. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Poirot se levantó bruscamente y contestó. Allí estaba George, su ayuda de cámara, llevando un paquete cuidadosamente atado. «Un paquete para usted, señor, entregado por un mensajero especial». «Gracias, Jorge». Poirot tomó el paquete y lo dejó sobre el pequeño escritorio. Con cuidado, desató el cordón y dobló el papel de estraza. Dentro había una caja más pequeña, de caoba, pulida hasta brillar, y encima una tarjeta, en una escritura elegante e inclinada, a Hércules Poirot, en agradecimiento y recuerdo. H.F. Poirot levantó la tapa. En el interior, entre pliegues de terciopelo azul intenso, había una caja de música en miniatura. No, adornado ni dorado como el de Lady Eugenia. No, esto era más sencillo. Una pieza suave y delicada, tallada con cuidado más que con opulencia. Poirot dio cuerda a la llave con un ligero toque. Una suave melodía flotó en la habitación, dulce, clara, libre de cualquier amenaza oculta. Hastings, mirando por encima de su hombro, sonrió. «Ese es un gesto amable». Poirot asintió lentamente. «Oui, mon ami, un regalo y un recordatorio». Cerró la tapa suavemente, silenciando la melodía. Más tarde esa noche, mientras Poirot se preparaba para acostarse, se detuvo una vez más ante la caja de música. Lo tocó ligeramente con un dedo, casi con reverencia. Al final pensó lo que importaba era la música, no la caja, no el adorno, no la apariencia exterior. Fue el corazón de aquello, la melodía que contaba la verdadera historia, tal como sucedió con la gente. Sonrió tranquilamente para sí mismo. Después de todo, tal vez podría permitirse un poco de fe. No en las apariencias, no en las máscaras relucientes que llevaban hombres y mujeres, pero en las verdades más profundas que, tarde o temprano, siempre deben cantar su camino hacia la superficie. Poirot apagó la lámpara, sumió la habitación en la oscuridad y dejó que los últimos ecos de la música permanecieran en su mente. Otro caso resuelto, otro pequeño pedazo del mundo enderezado. Y mañana, tal vez, otro misterio reclamaría las pequeñas células grises. Pero esa noche, Hércules Poirot durmió plácidamente. El guardián del orden
en un mundo demasiado a menudo entregado al caos.